Hoy se nos presenta la escena bellísima de la transfiguración del Señor. Y en esa escena se nos revela el sentido de lo que estamos viviendo nosotros en la Cuaresma. En el Evangelio se nos dice que el Señor Jesús tomó a sus discípulos más cercanos y con ellos subió al monte y allí se transfiguró, es decir, allí permitió que se transluciera plenamente su condición divina y por lo tanto es proclamado por el Padre como su Hijo amado a quien tenemos que escuchar. En el Evangelio de Lucas, que vamos a leer el año entrante, se nos dice que Moisés y Elías, que aparecen al lado de Jesús, hablan con Jesús acerca de su éxodo, acerca de su viaje a Jerusalén, donde va a morir y a resucitar por nosotros. En la transfiguración está escondido todo el misterio de lo que es nuestra vida. Nosotros somos seres humanos, hemos sido creados por Dios y por lo tanto hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, como nos dice el texto bíblico. Y ese ser creados a imagen y semejanza de Dios significa que hemos sido creados para el amor. Nuestra verdadera naturaleza es amar. Nuestra verdadera realización como personas es el amor. Es la capacidad de salir de nosotros para servir a los demás y al mismo tiempo recibir de los demás el amor, la compasión y por lo tanto ser capaces de vivir en verdadera comunión, en una unión profunda los unos con los otros. Pero desafortunadamente el pecado tergiversa toda esa realidad. El pecado nos deforma, el pecado nos aliena, nos esclaviza. El pecado nos impide realizarnos en esa vocación primigenia y fundamental que es la vocación del amor. Por eso Cristo se hizo uno de nosotros. Él asumió nuestra condición humana. Jesús de Nazaret es un ser humano como nosotros, con todas nuestras pasiones, con todos nuestros problemas. Fue tentado, lo veíamos hace 8 días en el Evangelio. Fue tentado, es decir, Él también sufrió lo que nosotros sufrimos permanentemente, que es como la posibilidad de desviarnos de nuestro camino y de irnos por caminos equivocados. Pero Él venció la tentación. Y Él se hizo víctima del pecado nuestro, muriendo en la cruz, para resucitando, darnos la posibilidad de que nosotros salgamos de esa situación de pecado y de muerte y empecemos a vivir una vida nueva, una vida transfigurada. Por eso, todo nuestro caminar, desde el momento en que nacemos hasta el momento de nuestra muerte, nosotros tenemos que mirarlo como un ir poco a poco detrás del Señor Jesucristo, escuchando su palabra, ya que es el Hijo amado del Padre, el que nos muestra el rostro del Padre, ir con la fuerza del Espíritu, haciendo cada vez más nuestro todo ese caminar del Señor Jesús y así compartir con Él la muerte para alcanzar la plenitud de la resurrección, es decir, para alcanzar la plenitud de la vida. Toda la existencia cristiana se hace, por lo tanto, una hermosa aventura. Es un hacer que todo en nuestra vida confluya a ese seguimiento de Cristo nuestro Señor, a ser verdaderamente discípulos suyos, escuchando su palabra, participando en sus sacramentos. Nosotros vamos cada vez más identificándonos con Cristo. Vamos dejando atrás el hombre viejo, como nos dice San Pablo, ese hombre empecatado, ese hombre víctima del pecado, para ser cada vez más hombres libres, hombres nuevos, hombres cuya fuerza fundamental es el amor, es el servicio, es la entrega generosa a los demás y por lo tanto hombres capaces de transformar el mundo y de transformar la historia. Al mirar hoy al Señor Jesucristo transfigurado, tenemos que mirar hacia dónde vamos nosotros, hacia esa transfiguración que el Señor nos ofrece con su muerte y con su resurrección. Y por lo tanto, la invitación es a que nosotros hagamos un examen de conciencia muy serio acerca de cómo estamos viviendo. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que nos desvela? ¿Qué es aquello que mueve nuestro corazón? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Cómo estamos organizando nuestra existencia?
¿Qué son aquellas cosas que verdaderamente nos mueven a nosotros a actuar, por las cuales somos capaces de sacrificar otras? ¿Por qué? Porque al hacernos estas preguntas, nosotros vamos a descubrir hasta dónde verdaderamente somos discípulos de Cristo y seguimos a Cristo, o más bien, hasta dónde estamos caminando por otros senderos, los senderos que no son aquellos que debemos recorrer y que por lo tanto son senderos que nos destruyen, que acaban con nosotros. En el libro del Deuteronomio hay una comparación muy hermosa. El Señor le dice al pueblo por medio de Moisés: mira, yo hoy pongo delante de ti dos caminos. Un camino que es el camino de seguir al Señor tu Dios, de obedecerle y guardar su palabra, y ese camino conduce hacia la bendición y la vida. O el camino de la desobediencia, de irse por sus propios caminos, y por lo tanto ese camino conduce a la maldición, a la muerte. Y en el Evangelio el Señor nos lo repite cuando dice que hay una puerta estrecha, que para poder seguirlo a Él hay que entrar por la puerta estrecha, que es la puerta que nos conduce verdaderamente al camino de la vida, que es el camino de seguirlo a Él y de tener en nosotros la vida que Él nos ofrece. Pero hay también una puerta ancha y un camino ancho, que es el dar rienda suelta a todo lo que nosotros tenemos en nuestras pasiones, y entonces es un camino que desafortunadamente conduce a la muerte. Dios quiera que hoy, contemplando a Cristo, nuestro Señor transfigurado, comprendamos cuál tiene que ser nuestro camino y empecemos a recorrer ese camino. El Señor Jesús nos da su palabra, nos da su Eucaristía, nos da su Espíritu para que nosotros podamos con Él recorrer ese camino de salvación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.